Hoy vamos a hacer un desarrollo de contenido aprovechando el lugar donde estamos y básicamente vamos a entrar en el capítulo que en el curso tiene que ver con el análisis de, bueno, quiénes son los actores principales en estos ecosistemas que hemos empezado a analizar, digamos, el marco abiótico, ¿no? La estructura del escenario, y ahora vamos a empezar a analizar, bueno, quiénes son los jugadores en ese, o quiénes son los actores en esta obra, ¿no? Pero vamos a volver a algunos aspectos fundamentales, sobre todo al vincular estos actores con procesos claves. Vamos a volver a algunos temas que a ustedes sé que les quita el sueño, que tienen problemas muy serios de sueño en estos días con el pH, el sistema de ácido carbónico, carbonato. Así que vamos a tratar de subsanar esa distorsión del sueño que están teniendo los últimos días, ¿tá? Y si surge algún otro problema que nosotros no hemos identificado, lo pueden explicitar y vamos a tratar de conversar en el día de hoy. A ver, cuando uno quiere presentar la diversidad de organismos que hay en cualquier ecosistema acuático, como puede ser esta laguna, se encuentra con un gran desafío, y es que la diversidad es gigantesca, ¿no? Para que tengamos una idea, si tomamos una muestra de agua y nos ponemos a analizar exclusivamente el componente de microalgas que hay en esa columna de agua o de cianobacterias, de repente nos encontramos con la sorpresa que en esa muestra estamos identificando 40, 50 especies al mismo tiempo, ¿ah? Ni que hablar si esas muestras las colectáramos a lo largo de un año, de repente tenemos 100, 150 especies solo en ese componente, ¿ah? Si nosotros nos ponemos a analizar, por ejemplo, todo el borde litoral, toda la zona litoral que tenemos en este momento, y nos ponemos a analizar las especies, prácticamente rápidamente vamos entre las plantas emergentes, las plantas de hoja flotante o las plantas sumergidas, de repente solo en ese componente tenemos un grupo de 20, 25 especies. Y bueno, con cada elemento que nosotros, o conjunto de especies o comunidades que vamos agregando, se nos van agregando de algunas o de centenas de especies, ¿verdad? Entonces al final, cuando uno quiere analizar ecosistémicamente un lago, está hablando de miles, de decenas de miles de especies, y bueno, ¿cómo organizo esa información? ¿O cómo la puedo resumir para entender no solo el conjunto de especies y de organismos que habitan un lago, sino, lo más importante, entender cómo condicionan los procesos o cómo son las interacciones entre ese componente biótico y el componente abiótico, ¿tá? Entonces, una forma que ustedes van a ver que en la limnología se ha resuelto este dilema es una combinación que nos está hablando, por un lado, de comunidades, que vamos a ir detallando los términos específicos, que combinan dos grandes atributos. Combina un atributo que es qué lugar ocupa en el sistema, ¿no? Y un segundo atributo que es, bueno, cuál es el papel que juega esta especie en el sistema, ¿no? Por ejemplo, si ustedes lo han visto ya en el desarrollo de la clase, utilizamos un término como fitoplancton. ¿Qué nos está diciendo ese término fitoplancton? Dos cosas. A ver, ¿qué te está diciendo? Que es chiquito y que es productor primario. Perfecto, te está diciendo que es un productor primario, ¿no es cierto? También es cierto que se está refiriendo a un componente dentro de los productores primarios que tenemos en un cuerpo de agua, que son las formas microscópicas, ¿ah? Pero ¿qué nos está diciendo el término plancton? Movimiento. Bueno, esa no es la respuesta. Pregunta errónea, respuesta errónea. No, el término plancton, no, estuvo bien la respuesta. El término plancton viene del griego y significa errante, ¿tá?
Se lo pueden aplicar a muchos de sus amigos si quieren. Pero, ¿qué significa errante? Errante significa que tienen capacidad de movimiento algunos de estos componentes del plancton, pero es limitado en relación a los movimientos de la masa del agua generado por vientos, por corrientes generados por diferencias de densidad, etc. Es decir, pueden tener movimiento, pero es limitado. Pongamos un ejemplo concreto, que seguramente es un dominante en la estructura del fitoplancton de este sistema. Hay un grupo de microalgas que habita, por ejemplo, este tipo de sistema con mucha materia orgánica disuelta en el agua y de hecho se alimenta de esa materia orgánica, a pesar de ser un productor primario, que son los flagelados. Los flagelados, ya su nombre lo está diciendo, en realidad es un grupo complicado porque es un grupo que puede funcionar como productor primario, pero al mismo tiempo puede estar consumiendo materia orgánica disuelta. Es lo que ustedes en los archivos de la clase van a ver como grupos mixotróficos, ¿tá? Tal vez es la forma más complicada de entrar a este componente, justamente por los mixotróficos, pero nos sirve por dos cosas. Uno, porque los flagelados tienen movimiento, ¿tá? Entonces, cuando estamos hablando de fitoplancton, tenemos componentes que carecen de movimiento y tenemos otros que tienen movimiento. Y después nos sirve como ejemplo para el problema cuando hacemos clasificaciones, ¿no? Que el mundo no lo podemos meter en cajitas ordenados y hay cosas que nos quedan a mitad de camino. Los flagelados, por ejemplo, nos quedan a mitad de camino porque es un componente del fitoplancton, pero no es estrictamente del fitoplancton porque también puede funcionar como un organismo heterotrófico, es decir, en este caso consumir materia orgánica para la generación de su biomasa. ¿Queda claro? ¿Tá? Pero por ejemplo, ustedes indicaron el término fitoplancton, pero hay otro término que aparece en los textos, en el desarrollo de las clases que ustedes están consultando, que es zooplancton. ¿Qué está designando el zooplancton? A los que son heterótrofos. ¿Y qué quiere decir heterótrofo? Que no pueden sintetizar, tienen que comer otros organismos para generar su biomasa y reproducirse, ¿no es cierto? Efectivamente. ¿Qué otro nombre tenemos para designar a los heterótrofos? Productores secundarios. Exacto. El fitoplancton muchas veces lo denominamos productores primarios. ¿Por qué decimos productores primarios? Porque justamente el componente donde se capta la energía en el sistema proveniente de la luz solar, y esa captación de energía luego alimenta todo el funcionamiento y el metabolismo del sistema. Lo denominamos primario porque justamente es el punto donde entra la energía del sistema y es el sostén de todo el metabolismo del sistema. Y el resto de los componentes, los heterótrofos, sean un herbívoro, sea un predador del herbívoro o un predador del predador, en última instancia están dependiendo de cuánta energía entra en el sistema y cómo se distribuye. Y todo ese componente lo podemos denominar heterótrofo o lo podemos denominar productores secundarios. Y después Adelante. podés definir niveles superiores, ¿no? Los que comen a los productores secundarios serán terciarios y cuaternarios. En general en biomasa se va reduciendo la cantidad a medida que uno sube en esa cadena trófica. Buenas. Hola, ¿qué tal? ¿Todo bien? Súmese. Entonces fíjense que empezamos a analizar varios conceptos o varios términos, como todos los componentes de plancton. Volvemos al inicio. Estamos hablando de comunidades que las definimos en función de la posición que ocupan y su capacidad de movimiento. Cuando hablamos de plancton nos estamos refiriendo a todas las comunidades que están en la zona libre de agua, es decir, es todo lo que está en las zonas litorales, ¿no? Y que además tiene una capacidad de movimiento limitada.
Y cuando hablamos de plancton se nos abren dos grandes componentes, o más de dos grandes componentes. Uno es el fitoplancton y otro es el zooplancton. Y esa distinción lo estamos haciendo en función de cuál es su papel, su rol funcional en el sistema. ¿Está bien? Obviamente, cuando entramos a analizar esas cajitas, hay una complejidad enorme, ¿tá? Porque en el fitoplancton tenemos muchos grupos de microalgas y a su vez tenemos cianobacterias que tienen una diversidad enorme, ¿tá? Ahí, cuando abrimos esa cajita del fitoplancton, esa distinción entre microalgas y cianobacterias tiene otro elemento adicional que tiene que ver con un atributo evolutivo, ¿no es cierto? Que es, bueno, distinguir aquellos organismos que tienen su material nuclear envuelto en una membrana nuclear, los eucariotas, que son todas las microalgas, distinguirlo de aquellos grupos más primitivos donde el material nuclear no estaba envuelto en una membrana nuclear, que son los procariotas, que son las cianobacterias. ¿Está bien? Entonces, ahí ven de nuevo otro atributo, digamos. Estoy considerando comunidades en función de la posición que ocupan en la columna de agua, estoy ya designando organismos si son productores primarios o secundarios, pero después cuando me voy a la cajita fitoplancton estoy metiendo otro atributo que es evolutivo. Entonces, fíjense que en cómo estamos analizando la compleja diversidad de actores en este sistema, en realidad estamos apelando a un conjunto importante de atributos, ¿tá? No nos basamos exclusivamente en el rol funcional o en la zona que están ocupando en el sistema, sino que estamos haciendo una combinación de atributos, ¿tá? ¿Puedo hacer una pregunta? Adelante. Si son microorganismos que no están errantes o a la deriva o flotando, sino que están, por ejemplo, en un sustrato, en plantas, ¿también es plancton? Muy buena pregunta. ¿Alguien tiene la respuesta? Muy buena pregunta, porque, a ver, ustedes decían al principio, dentro de los grupos de productores primarios, tenemos dos grandes componentes. El componente, digamos, microscópico, fitoplancton, y tenemos el componente macroscópico que vamos a analizar dentro de un ratito, que tiene que ver con toda la vegetación que vemos acá en la zona litoral, y que muchas de ellas son plantas, la gran mayoría de ellas las plantas con flor o angiospermas. Lo vamos a ver dentro de un ratito, ¿tá? Pero, como muy bien señalas tú, hay formas microscópicas de productores primarios que no están libres en la columna de agua. De hecho, pueden estar adheridos a una planta acuática, como el junco que estamos viendo ahí, o pueden estar fijas en la interfase agua-sedimento. Y ahí aparecen algunas comunidades específicas que te están designando la pregunta que tú te estabas haciendo. Por ejemplo, fitobentos. Fitobentos, ¿qué nos está indicando? Nos está indicando un grupo de microalgas que está en la interfase agua-sedimento, que muchas especies son muy similares o a veces tienen una fase planctónica y otra fitobentónica, pero es la misma lógica, nos está hablando formas microscópicas, productores primarios, y nos está diciendo dónde está. O cuando estamos hablando de perifiton, perifiton es justamente el grupo de microalgas que son fijas pero utilizan las plantas acuáticas como sustrato. ¿Ya? Entonces, esta lógica la vamos a ver instalada en muchos términos al analizar la enorme diversidad de organismos que vemos en un cuerpo de agua. Es combinar posición en el sistema, es decir, qué compartimento ocupa, qué rol funcional ocupa, y a veces se nos agregan algunos atributos que tienen que ver con cuestiones evolutivas o de otro tipo. ¿Está claro? Después ustedes en los clases que están grabados van a poder explorar la diversidad que tenemos de grupos de microalgas y de cianobacterias, y con mucho gusto, si quedan dudas, los podemos analizar. Ahora, para terminar con el componente fitoplancton, dentro del componente fitoplancton, más allá de todos estos atributos,
hay un par de elementos que tenemos que identificar que son claves para entender el funcionamiento del sistema. Uno de ellos es que dentro de este ensamble de especies hay algunas especies que pueden utilizar el nitrógeno gaseoso y hay otras especies que no. ¿Tá? Y eso, desde el punto de vista del funcionamiento del sistema, es clave. Las especies que pueden utilizar el nitrógeno gaseoso son algunas especies de cianobacterias, no todas. ¿Tá? Y ese comportamiento además es totalmente adaptativo. ¿Qué quiere decir eso? Van a estar fijando nitrógeno atmosférico cuando haya una limitación de amonio o de nitrato en el agua. No siempre está activo ese mecanismo, ¿se entiende? Es decir, es una herramienta que la tengo a disposición y la voy a utilizar cuando ese recurso sea limitante. Pero eso es determinante, porque no todas las especies pueden utilizar el nitrógeno gaseoso. Entonces, en un sistema que de repente empieza a escasear el nitrógeno gaseoso, tengo una ventaja adaptativa y me explica por qué en algunas condiciones las cianobacterias dominan el sistema. ¿Queda claro? Seguramente ustedes conozcan otros fijadores biológicos de nitrógeno. ¿Se acuerdan cómo se llama? En las micorrizas hay unas bacterias simbiontes, que son los rizobios, y que sirven para muchas veces obtener ese nutriente que para las plantas terrestres es limitante. Es una simbiosis entonces con el... Exacto. La planta pone la energía, la materia orgánica, y el rizobio aporta nutrientes, y ambos se benefician. Y hay algunas cianobacterias que también son simbióticas de otros organismos. Por ejemplo, ahí hay plantas que dentro de su organismo tienen simbiontes, cianobacterias fijadoras de nitrógeno. Y ahora después las vemos. Esa planta flotante pequeñita que ahora vamos a ver, pero que seguramente muchos conocen de los tajamares o de los pequeños cuerpos de agua que hay en los jardines y que muchas veces quedan cubiertos de una carpeta bordó. Eso es un helecho flotante, azola. Azola tiene un simbionte, una cianobacteria, y justamente le permite captar el nitrógeno atmosférico. Entonces muchas veces domina el sistema que de repente tiene niveles importantes de fósforo pero no de nitrógeno. Y tener esa capacidad le permite dominar. Ahora, si nosotros abrimos la cajita de zooplancton de los productores secundarios, también es una caja muy diversa. Y hay grupos muy diversos, rotíferos, cladóceros, copépodos. Ahí van a ver en el desarrollo del curso que vamos a estar analizando esa cajita en función de, por ejemplo, tamaños, lo que llamamos microfiltradores y mesofiltradores. Por ejemplo, los grupos más pequeños de tamaño, como los rotíferos, eso entra dentro de microfiltradores. ¿Y por qué hacemos esa distinción? Hacemos esa distinción porque eso tiene un impacto directo en la tasa de consumo de los productores primarios. La tasa de herbivoría y por lo tanto cómo se transfiere esa energía de los productores primarios al resto del sistema está condicionado por muchas propiedades, pero uno de ellos es el tamaño de los organismos. Por eso van a ver que en el curso, a lo largo del desarrollo de las clases, por ejemplo en el zooplancton, se le presta mucha atención a los grandes herbívoros, que son por ejemplo algunas especies de cladóceros, Tasmia, Cimocéphalus, cladóceros de gran tamaño. Ahora, una advertencia, ¿no? Porque acá podemos caer en una especie de ilusión que, claro, uno dice los grandes herbívoros y le viene la imagen de un antílope, un elefante, ¿no es cierto? Y en el agua estos organismos tienen máximo 1 o 2 milímetros. Pero esa diferencia entre un rotífero que mide unas decenas de micras a un organismo que puede medir 2 milímetros, eso tiene un impacto gigantesco en la tasa de filtración. Entonces en el zooplancton vamos a estar viendo muchas veces, bueno, hay grandes herbívoros, hay herbívoros de gran tamaño o no,
porque eso nos está condicionando totalmente cuál es la capacidad de consumo y cómo se transfiere la energía al resto de los niveles. ¿Está claro? Y ahí nos vamos a detener en una singularidad que tienen los sistemas acuáticos, que es lo siguiente. Si ustedes comparan los sistemas terrestres con los acuáticos, los sistemas terrestres, el consumo de la producción primaria en promedio nunca supera el 20%. Es decir, de lo que se produce primariamente, por la producción primaria, un 20% se consume en herbivoría y se distribuye en el resto del sistema. Eso en un sistema acuático puede ser de una magnitud radicalmente distinta. Para que tengan una idea, cuando en el zooplancton de repente tenemos los grandes herbívoros, esa tasa de consumo puede llegar a ser del 80%. ¿Ah? Y eso nos condiciona cosas de funcionamiento muy distintas entre un sistema terrestre y un acuático. Primero, que en el sistema terrestre entendemos por qué el planeta es verde. El planeta es verde porque hay una parte de la producción primaria que siempre está ahí y no se consume. ¿Ah? Pero nos permite entender al mismo tiempo por qué a veces tenemos un lago o un sistema acuático que es tiene altos niveles de nutrientes, mucho nitrógeno y mucho fósforo, y sin embargo no hay productores primarios. No tiene biomasa el fitoplancton, porque está siendo casi toda consumida. Eso es una diferencia importante. Ahora, ¿solamente tenemos dentro del plancton componentes como el fito o el zooplancton? No, tenemos otros componentes. Van a ver que tenemos términos como el bacterioplancton. Ahí lo que estamos analizando en el bacterioplancton es básicamente las fracciones que están vinculadas a los procesos de descomposición en la columna de agua. Y en realidad los procesos de composición en la columna de agua son las mismas comunidades que vemos en un sistema terrestre. Básicamente los papeles de descomposición los juegan las bacterias y los virus. Por eso van a encontrar también términos como bacterioplancton o virusplancton, que son componentes clave, ¿no? Porque a veces caemos en la tentación de pensar, pero toda la descomposición tiene lugar en la interfase agua-sedimento. Eso en parte es correcto, pero en la columna de agua ya comienzan los procesos de descomposición. Y eso es fundamental tenerlo en cuenta. A veces esos integrantes muy pequeñitos del plancton se clasifican por tamaño y se habla de nanoplancton, ¿no? Néstor hablaba de meso, como los grandes filtradores, micro, y hay veces que se clasifica como nano, y ahí va a juntar todas esas cositas muy chiquitas, ¿no? Nanómetros, es la escala. Tiene que ver con el tamaño del poro del filtro que vos usás para tomar la muestra. ¿Y las cianobacterias entonces no formarían parte del bacterioplancton, aunque sean bacterias, sino del fitoplancton, que son productores? Muy buena pregunta, por eso hacía esa aclaración, porque en realidad si uno lo analiza de forma muy lógica, el bacterioplancton tendría que estar ahí las cianobacterias, ¿no es cierto? Pero el bacterioplancton muchas veces, como es utilizado en los textos de limnología, no incluye las bacterias, las cianobacterias, está incluyendo fundamentalmente el componente descomponedor. Entonces hay que prestarle atención a esos detalles, ¿no? Obviamente el sistema tiene detalles, incongruencias que siempre se deriva de, bueno, quiero encasillar, poner en cajita toda esta diversidad y bueno, me funciona bastante bien, pero hay cosas que quedan a mitad de camino. Asociado a eso, Guillermo estaba indicando, por ejemplo, ustedes van a encontrar términos, por ejemplo, el plancton de red, ¿no? El plancton de red, ¿qué significa? El plancton de red está refiriéndose al plancton que nosotros colectamos con un dispositivo, que es esa red, ¿no es cierto? Y esto tiene una malla, un tamaño determinado, que son 68 micras. Por ejemplo, esa red la utilizamos para colectar las muestras de zooplancton.
La misma red, pero de 25 micras, la utilizamos para colectar las muestras de fitoplancton. Entonces, todo lo que nos quedan de esas muestras lo llamamos plancton de red, ¿tá? Pero se refiere al dispositivo con el que estamos usando. Y eso ya nos da mucha información, porque en el zooplancton ya sabemos, ahí está todo lo de 68 micras para arriba. En el fitoplancton, bueno, todo lo de 25 micras para arriba. ¿Significa que hay componentes del zooplancton y del fitoplancton que son más chicos que el de red? Por supuesto, pero no lo estamos colectando. Entonces, a veces aparece un término que es el de plancton de red y ya les está dando mucha información. ¿Está claro? ¿Alguien tiene un protector a mano? ¿Vos no tenés protector? Porque me estoy quemando. Muy bien. Término plancton, ¿no? Esto capaz que es una buena oportunidad para hablar de muestras cuantitativas y cualitativas. Esto hablaba de efectos de los grandes filtradores en el sistema. Imagínense que el efecto de filtración y de consumo de esos consumidores secundarios no está dado por un organismo, sino por grandes números de organismos, ¿verdad? Y uno de repente en un litro puede encontrar miles de organismos de determinado tipo cumpliendo la misma función. Entonces el impacto ecosistémico no está dado por el organismo, sino por la biomasa de ese grupo, ¿verdad? Y como decía Néstor, hay un tema de ordenamiento por tamaño, ¿no? Los productores primarios suelen ser más chicos que los consumidores primarios. Eso no siempre es así. Hay algunos productores primarios que desarrollan una estructura grande como defensa para la población. Y hay veces que uno los toma en una red de zooplancton, está capturando mucho fitoplancton, ¿ah? Hay algunos dinoflagelados que tienen unas estructuras bastante pinchudas, como quien dice, y eso es una estrategia que les permite defenderse de la predación, del consumo, ¿ah? Lo mismo pasa con el zooplancton. El zooplancton muchas veces desarrolla estructuras, lo tienen los cladóceros, que es justamente para evitar que no ser consumidos, así como en un sistema terrestre en los árboles tenemos defensas, espinas, sustancias químicas para evitar el consumo. Bueno, todo ese portafolio de herramientas también está en el agua, ¿cierto? Ahora, una consulta, esta red, ¿qué información ustedes podrán obtener utilizando esta red de zooplancton o un equivalente de fitoplancton? ¿Qué van a saber del sistema? ¿Qué hay? El tamaño de lo que... Y hay determinado rango de tamaño, más grande que el tamaño del poro de la red. ¿Y yo voy a saber cuántos hay? No. Podríamos Sí, ver hace igual. una media. ¿Qué debería saber para calcular cuántos Volumen de hay? agua que filtrar, volumen de agua. Exactamente. Entonces, en los sistemas de agua dulce en general no se utiliza oceanografía, donde la concentración de organismos es menor. Pero lo que se hace es agregar un correntómetro que mide cuánta agua pasa por dentro del sistema. Entonces yo puedo tener una gran cantidad de organismos concentrados, pero sea cuántos litros corresponden, calculo su concentración, ¿ah? En limnología en general estas redes se utilizan para estudios cualitativos, ¿ah? Entonces yo paso la red y sé que voy a tener de todo lo que hay, es muy probable que lo haya capturado, ¿ah? Y lo que puedo saber es cuál es la cantidad relativa de unos con respecto a otros, ¿ah? Pero no la concentración total. Para saber la concentración total se utilizan métodos cuantitativos. Yo tengo que saber exactamente cuál es el volumen que muestre. Y después lo paso por un copo similar a ese, ¿tá? Con un tamaño de... puedo fraccionar por tamaños en los organismos o concentrarlos de alguna manera, ¿tá? Yo me llevo un frasquito de 50 mililitros, pero que correspondía originalmente al volumen que tenía la botella o lo que... ¿tá? Esta es una botella típica de muestreo limnológico para lagos, que yo puedo tomar la muestra de determinado compartimiento ambiental. Por ejemplo, la llevo la botella hasta determinada profundidad, ¿tá? Y le tiro el mensajero que corre por la piola, ¿tá? Este corre por la piola hasta que... ¿tá? Entonces yo traigo la muestra cerrada de la profundidad que quiero, ¿tá? Y esto me permite, el tema es que voy a estar capturando muchos menos organismos de un lugar muy específico y corro el riesgo de que algunos se me pierdan en el muestreo. Por eso en general se complementan las técnicas. ¿Cómo medís la profundidad? Hay unas marcas fantásticas en la red, pero tenés que tener 3 años de experiencia en limnología para...
O cambiar la cuerda. ¿Ah? No, está marcada, no sé si se ve el negro ahí clarito. Hay marcas rojas que es al metro, con unos sulcitos, y unas marquitas negras que están situaciones. Algo que a veces también utilizamos es podemos utilizar una bomba, una motobomba o una bomba con baterías y bombeamos el agua exactamente de superficie a 1 metro de profundidad, Ahí etc. explotas todo y juntás los cadáveres. Pero esto es importante porque lo que vamos a estar viendo después en la salida sobre Laguna del Sauce ya lo vamos a poner operativo, digo, ustedes mismos lo van a poder hacer, es justamente en el análisis de estas comunidades apelamos a un conjunto de herramientas. Algunas de ellas son fundamentalmente para análisis de tipo cuantitativo, es decir, cuantificar exactamente no solo quiénes están, sino en qué abundancia, y otros, como en el caso de las redes, para conocer quiénes están, ¿verdad? Esto no es un tema menor, muchachos, porque imagínense ustedes, cuando yo voy a tomar una muestra de fitoplancton y tengo 40, 50 especies al mismo tiempo, yo no me puedo largar a contar desde el inicio, porque tengo una fase de saber quiénes están. Y el saber quiénes están es un trabajo que necesita una expertise que lleva muchos años, ¿ah? Ustedes que vienen en diseño paisaje lo sabrán, digo, si yo lo llevo a aquel jardín del frente y les pido identifíquenme todas las plantas herbáceas que están aquí, bueno, seguramente me dirán, bueno, ¿esto para cuándo es? ¿Hasta Navidad que tenemos o lo que sea? Bueno, lo mismo pasa en el agua, ¿no? Tenemos una diversidad gigantesca, entonces generalmente lo que hacemos es una combinación de muestreos cualitativos y cuantitativos, y los cualitativos es bueno para empezar a identificar todo lo que hay y después me voy a las muestras cuantitativas. Hay unos carpinteros blancos allá en el pino. ¿Lo llegan a ver? Increíble, ¿eh? Enfrente a mi casa hay... Nunca había visto. Es Maldonado, pleno Maldonado. Sí, yo creo que vi un par de veces. Muy bien. Pero fíjense que en los textos les va a aparecer otro término que está vinculado también a este tema del movimiento, que es necto. ¿Qué es el necto? Creo que eran los que tenían la capacidad de moverse de mayor movimiento, a diferencia de los blancos. Exactamente, necton son peces, No, algo contra corriente. pero no solo peces, sino por ejemplo camarones, una cantidad de organismos que tienen una gran capacidad de nado y que tienen esa capacidad de trasladarse y de superar incluso el movimiento de las masas de agua. Entonces, cuando nosotros entramos al análisis de lo que está en el espejo de agua, es decir, todo lo que está entre las zonas litorales o el agua libre, aparecen esas dos grandes comunidades, el plancton y el necton, ¿tá? Y luego, en el centro del cuerpo de agua, tenemos la comunidad que denominamos bentónica, y ahí estamos haciendo referencia a un conjunto muy grande de especies que están en la interfase agua y sedimento. Y fíjense que aparecen algunos términos como por ejemplo macroinvertebrados bentónicos. ¿Qué está haciendo referencia a eso? Nos está diciendo, bueno, la comunidad de organismos que son invertebrados, que además tienen cierto tamaño, en este caso tienen más de 250 micras de tamaño, ¿no es cierto? Y además viven en la interfase agua-sedimento. Con todo ese rótulo agrupamos a ese conjunto de organismos. Y ese conjunto de organismos es muy diverso, pero más allá de que tienen una cantidad de estrategias alimenticias, de qué recursos consumen, etcétera, tienen un papel fundamental, y es que toda esa comunidad está en el reciclaje, es decir, todo aquello que proviene de la columna de agua va al fondo, hay una cantidad de organismos procesando toda esa producción primaria que
se traslada desde la columna de agua hacia el sedimento y que luego obviamente va a intervenir en todo el reciclaje del sistema. ¿Ah? ¿Queda claro la nomenclatura? Entonces, ¿alguna duda? Adelante. Cuando estamos hablando de la zona de aguas libres, básicamente estos son las grandes comunidades de organismos que estamos hablando. Obviamente, un lago como la Laguna del Diario, además del agua libre, tenemos las zonas litorales de vegetación, ¿no? Y en las zonas litorales, básicamente nosotros las identificamos en función de la presencia de plantas acuáticas. Y dentro de las plantas acuáticas tenemos también un universo, una diversidad impresionante. Pero fíjense que en la zona litoral nosotros utilizamos para distinguirlo hábitos de vida de las plantas o formas de vida. Distinguimos lo que son plantas emergentes, como las que están viendo acá, el caraguatá, la tifa, la totora, o incluso esta planta que está aquí, que ya hay una flor allá, que es el Iris pseudoacorus, una planta introducida, ¿no es cierto? Pero después tenemos todo el repertorio de las plantitas que están ya sobre el agua, todas estas flotantes enraizadas como Lubija peploides o la enramada de la tararira, o la parte superior de Myriophyllum, y después tenemos las plantas sumergidas. En general, en un lago tenemos la zona litoral, incluye plantas sumergidas, plantas flotantes, libres o enraizadas, plantas emergentes. ¿Tá? Acá justamente estamos en un sistema que tiene una zona litoral bastante heterogénea, ¿no? Bastante diversa y bastante heterogénea, ¿no? Incluso acá hay una planta que es bien emblemática, que es un hibisco nativo que hay en el Uruguay, el Cisplatinus está acá. Después vamos a ver si lo encontramos. Ahora, por ejemplo, acá en Laguna del Diario se nos plantea un pequeño inconveniente en esta manía que tenemos de clasificar las cosas, ¿no? Y ponerlas en cajitas. Y es que si yo tengo la capacidad con una embarcación de cruzar de esta margen hasta la otra, me voy a encontrar que hay plantas sumergidas en todo el lecho, ¿no? Entonces, ¿cuál es la zona litoral y cuál es la zona de aguas abiertas acá? ¿Qué se imaginan ustedes que podemos, cómo ajustamos este esquema cuadrado a este caso? A una cierta profundidad. Bueno, esa es una manera de verlo, decir, bueno, pero en este sistema todo funciona como una zona litoral, ¿no? Esa es una alternativa, o lo que hace mucha gente, dice, bueno, perfecto, está bien, porque acá este esquema se nos complejiza cuando pasamos a los lagos poco profundos, ¿no? Porque pues, tienen la posibilidad, como Laguna Blanca, de estar todo con plantas sumergidas. ¿Cuánto tiene, perdón, de profundidad? Esta laguna tiene 2,5 metros la parte más. ¿Qué? ¿No hay un canal de 5 metros? ¿No hay qué? Hay una zona que tiene como 5 metros allá cerca de la ruta, ¿no? Sí, había como un pozo y ahora la están modificando con una draga. Eso debe haber cambiado en los últimos tiempos también. Nosotros los muestreos batimétricos tienen más de 10 años lo que hicimos acá. Ahora, frente... Sí, adelante. No, me quedé pensando que podría ser como la zona litoral, está la parte de la vegetación y donde está la luz y donde no llega la luz, como la otra zona, la zona más profunda. Pero en realidad, por la profundidad que tiene, seguramente, si la turbidez no afecta en la entrada de luz, va a llegar luz a todo el cuerpo. Exacto. A ver, esta distinción, esta categorización de los compartimentos se origina fundamentalmente a partir del estudio de los lagos profundos, que es donde justamente arranca toda la construcción de la limnología. Entonces, no nos
sorprende cuando pasamos un lago poco profundo, como acá a la una del diario, hay cosas que no me cierran. Y una que no te cierra es eso. Entonces sí, bueno, pero está bien. Digo, si tomo el esquema de los lagos profundos, todo esto es una zona litoral. Pero yo a priori ya digo, bueno, pero esto seguramente funciona de una manera y lo que está allá funciona de otra, ¿no? Entonces lo que ven en el ámbito de los lagos poco profundos o someros es dejar la zona litoral para lo que es vegetación emergente, fundamentalmente, de repente flotantes, enraizadas, y después el resto se habla de aguas abiertas, y de aguas abiertas en el sentido de aguas abiertas donde no tengo una masa de plantas por arriba de la superficie. Entonces está bueno que nos detengamos en este tema, porque si uno analiza estos esquemas de clasificación, toda esta heterogeneidad espacial, para ciertos ambientes tal cual fue diseñada te funciona, y para otras tenés que hacer ajustes, y en el mundo de los lagos someros tenés esa variante. ¿Está claro? Una pregunta del plancton, estoy obsesionada con el plancton. En la zona litoral, con emergente, ¿hay plancton? Miren, hay plancton, y por ejemplo, ¿sí? en zonas que no son tan compactas, tan cerradas como esta, o alguien que te domina el plancton en las zonas litorales son los flagelados. ¿Por qué? Porque en la zona litoral el plancton tiene un gran desafío para aquellos que no tienen movimiento, y es cómo me conservo en la columna de agua, porque si no tengo circulación me voy al fondo. La gravedad es inexorable para todos nosotros, ¿no? Todo se cae a lo largo del tiempo, ¿no? Lo mismo le pasa al plancton, ¿no? Entonces, en la zona litoral hay componentes del plancton, pero para vivir ahí hay que tener capacidad o de movimiento o de regular la flotación. De hecho, muchos organismos, muchos componentes del fitoplancton tienen la capacidad de regular su posición en la columna de agua, no porque tengan un flagelo o una estructura que les da capacidad de movimiento, sino porque regulan la concentración de gas adentro de la célula. Entonces, eso pasa, por ejemplo, con muchas cianobacterias, que regulan y se colocan sobre la superficie, ¿no? Obviamente ese es un mecanismo que es funcional si no tenés un viento fuerte que te esté mezclando, ¿no? Pero con esto estamos viendo que la diversidad es enorme, pero no solo en términos de nombres en latín, la diversidad es enorme en términos de estrategias funcionales, diversidad funcional, ¿no? Es decir, tenemos un conjunto de organismos que es impresionante el portafolio de herramientas que tienen y cómo esas herramientas y esas capacidades interaccionan y dialogan entre sí. Entonces, cuando nosotros vamos a un sistema como este, en realidad tenemos estos dos grandes compartimentos, el compartimento de aguas abiertas y la zona litoral, que cuando hablamos de zona litoral nos estamos refiriendo en este caso a la zona de plantas emergentes y aquellas que están flotando sobre la superficie, y dejamos aguas abiertas para toda la zona donde no están estos componentes, pero no significa que no tengamos plantas sumergidas en este compartimento. ¿Está claro? ¿Ah? Ahora, para terminar con esta secuencia y tomar un punto que señalaba Guillermo, en un lago nosotros, al igual que en un sistema terrestre, vamos a tener una trama trófica, ¿no es cierto? Y esa trama trófica tiene distintos niveles tróficos: el nivel de productores primarios, herbívoros, consumidores de los herbívoros, consumidores de estos herbívoros, y así sucesivamente. Ahora, una trama trófica, ¿cuántos niveles puede tener? Ustedes que son excelentes, han sido excelentes estudiantes en física, recuerdan todas las leyes de la termodinámica, ¿cuántos niveles tróficos podemos tener? ¿Indefinido? ¿Eso es posible físicamente? Yo me tiraría un 5 o 6. 5 o 6, ¿pero por qué? Porque tiene un tope, ¿o no? Sí, o sea, hay un momento de que
como que la Es el transferencia consumidor máximo. se va perdiendo a cada nivel. Exactamente. A ver, ¿y cuánto se imaginan que pasa entre un nivel y otro? ¿Cuál es la eficiencia de esa transferencia? Bueno, del primero al segundo ya dijiste que en el agua 80 y en la tierra 20. Bueno, pero yo ahí estoy hablando de todo lo que se produjo en términos de biomasa, cuánto se consumió. Mi pregunta ahora va en transferencia energética. ¿Te da lo mismo que te comas un plato de lechuga que un plato de asado? ¿Qué te da más energía? El asado, por supuesto, no hay por dónde perderse. No, pero ¿cuánto se imagina que es la transferencia entre un nivel y otro? ¿Pasará el 50%, el 80% o mucho menos? ¿Cuánto menos? Capaz que en los primeros niveles es mucho más y después se va perdiendo. Eso es cierto también, pero en promedio sí, grandes números, Menos de la mitad. menos de la mitad, es acertada. Pasa solo el 10% Ahí va. entre un nivel y otro. Eso significa, muchachos, que no tenemos un número infinito de niveles tróficos. En realidad, máximo tenemos 4 o 5, no más de eso. ¿Por qué? Porque la transferencia de energía por las leyes de la termodinámica es muy ineficiente. Es decir, solo hay una parte de esta energía que pasa efectivamente de un nivel a otro. Por lo tanto, el predador tope, ¿tá? No se alimenta de determinados recursos, no puede haber un predador del predador y del predador. ¿Está claro? Capaz que en esto que puede estar bueno, introducir en el análisis una pregunta, es ¿cuáles son los consumidores primarios, productores secundarios, que se alimentan de las macrófitas, de las plantas o los macroalgas? En ese caso, ¿serán los mismos que se alimentan de fitoplancton? ¿Serán filtradores por lo pronto? No, se tiene que comer La macrocosa, tiene que masticar o algo. cortar, masticar, No fragmentar. puede ser el mismo filtro. Exacto. ¿Quién se imagina que son los herbívoros de las plantas acuáticas? Las aves acuáticas también. Los filtradores, los patos, los ánidos son filtradores y otros, no sé, algunos. Pero por ejemplo, aquellas, las pullas de agua que estamos viendo en este momento o los cisnes cuello negro que volaron hace un ratito, los que teníamos contratados, ¿de qué se estaban alimentando? ¿De? Los cisnes filtran, así que plancton. ¿De qué se imaginan que están alimentándose? Pequeñas plantitas. Se están alimentando de plantas sumergidas, de Escherichia densa, la planta que se cosecha. ¿Ah? De hecho, el cisne de cuello negro se alimenta casi exclusivamente de una especie de planta sumergida que es la que está acá, Escherichia densa. Y la polla de agua que están viendo ahí se está alimentando de Escherichia densa. Obviamente se alimenta de la porción que puede llegar a capturar. ¿Ah? Para que tengan una idea, cualquiera de esas dos especies lo que hacen es se sumergen hasta medio metro, una cosa así, se comen todas las hojas y dejan el tallo peladito. Muchas veces en esa acción después encontramos la orilla, los espaguetis así, los tallitos libres de blanco. Ese es el herbívoro en este sistema. Pero por ejemplo acá Guillermo ha sacado otra planta sumergida. ¿Cómo se llama? Bueno, eso es un ceratofilo. Tomen, pasen la mano por el ceratofilo. Déjame pasar en la cámara. Perfecto. Les pido que la toquen a esa planta, ¿no? Descríbanme la sensación que están teniendo en este momento. Como esponjosa. Sí, pero pasátelo en la mano. Es suave, es una planta Rugosa. rugosa. A ver, pasáselo a alguien más. A ver qué sensación le transmite. Sí, Como viste, que tiene unos picotones. parece medio de plástico. Yo la veo como media como gelatinosa y babosa. Comparen. Ahora después la pasamos por acá. Por ejemplo, toquen al tacto esta planta en relación a eso. Esa ventana mucho más suave. Se la pueden llevar como souvenir si quieren. Sí,
que resbala todo y es como que filtra o mantiene. Imagínate que, bueno, viene este ciclo de la pandemia se profundiza y tenés que pasar a ser un herbívoro, ¿no? Y no te queda otra que comer entre Egeria y Ceratophyllum. ¿Cuál elegirías? Esa, me felicitas. Exactamente, bueno, y las aves hacen exactamente lo mismo. De hecho, no hay nadie que se coma el Ceratophyllum, porque eso rugoso que vos estás viendo son espículas de sílice. Eso es como comerse un vidrio picado. Es muy difícil de digerir y por tanto Ceratophyllum es una planta que no es muy consumida o no es consumida. En cambio, Egeria, no hay ave de las que estás viendo en este momento que no coma Egeria densa. Eso, fíjense qué interesante, porque acá tenemos, los dos son plantas sumergidas, los dos son productores primarios, pero la contribución a la flujo de energía en el sistema es diametralmente opuesto, y eso tiene que ver con una propiedad que es, bueno, qué tan palatable, qué tan consumibles son estas dos. ¿Cómo será que no domina esa? En muchos sistemas llega a dominar Ceratophyllum. De hecho, es una planta que está siempre presente y hay momentos que llega a dominar totalmente. Pero el consumo es un factor del control de la densidad. Competencia Hay otro factor. Hay algunas especies que están adaptadas a determinadas condiciones de luz, a determinadas condiciones de nutrientes, a determinados microambientes y tienden a dominar ahí. Pero hay procesos que involucran sucesiones, ¿no? Acá ha sido muy fuerte, luego para el parcial les vamos a pasar unos materiales que tratamos. Gente, pero ¿y otros consumidores primarios que no sean las aves? Fíjense, las aves en general no son residentes del sistema, ¿no? Van buscando sistemas donde tienen buena cantidad de alimento, buenas condiciones para subsistir en determinados momentos, explotan el recurso, hay veces que colapsan el recurso y se mueven a otro sistema buscando más comida. Pero, ¿y cuáles son los consumidores residentes del lago, que siempre están acá? Peces herbívoros hay pocos. En general nuestros peces son pequeños, son omnívoros, la gran mayoría de las especies, pero no se alimentan directamente de plantas. Las tortugas en general, las que están presentes aquí, son omnívoras, pero tienen un mayor carácter predador. Le podés dar una lechuga, sí, puede comer, sí, pero si encuentra un pez lo va a preferir porque es mejor alimento, ¿no? Hay un punto importante aquí que ustedes pusieron sobre la mesa que vamos a atacarlo en este momento. Porque acá, cuando estamos hablando de los niveles tróficos, nos aparece otra vez el problema de qué entra en la cajita y qué nos queda en la mitad de las cajitas, ¿no? Y cuando estamos hablando de niveles tróficos, nos pasa lo mismo. Es decir, ustedes no comen solo asado o no comen solo lechuga, comen un repertorio enorme. Bueno, la mayoría de los organismos les pasa lo mismo. Entonces, en realidad, cuando tú estás hablando de un carnívoro, de lo que estás hablando es de un organismo que fundamentalmente consume otras presas. Pero si la cosa está brava, va a comer otra cosa, ¿no? Entonces, hay muchos organismos, porque acá Guillermo introdujo un término, el de omnívoro. Omnívoro, lo que nos está haciendo referencia es a un organismo que está consumiendo más de un nivel trófico. Y la omnivoría no es un caso aislado. La omnivoría es una condición que es bastante común en el funcionamiento de los sistemas acuáticos, y claro, cuando tenemos que empezar a arreglar esa cajita, se nos empieza a generar ruido, ¿no? Anfibios, decía los chiquitos también comen. ¿Quiénes? Zooplancton come. Pero necesita a alguien que fraccione, que fragmente, lo convierta en materia orgánica particulada fina para que sea manipulable por esos organismos. Hay organismos que se alimentan, microscópicos, que se alimentan en la superficie de perifitos, por ejemplo, los microorganismos que crecen sobre las plantas. Por ejemplo, mira, ya que estamos en ese punto, ahí hay un ave que está volando en este momento, que es un caracolero. ¿De qué se alimenta el caracolero? ¿Pero de qué caracol? El manzanita, ¿no? Exacto. La pomacea. ¿Y la pomacea de qué se alimenta? Lo ligué por la pregunta que les hizo Guillermo. Los caracoles son uno de los herbívoros mayoritarios de las mangrófilas en este sistema. Acá hay varias especies. Caracol manzana es el caracol grande,
que es invasor en otros lugares del mundo, pero acá es nativo, es un consumidor muy activo, o sea, desarrolla gran biomasa, gran abundancia y puede generar un impacto muy grande en la biomasa de plantas. Es uno de los. Después ella decía el tema de los anfibios. En general los anfibios puede ser que las larvas tengan un pasaje por la herbivoría, los renacuajos. Pero los adultos en general son carnívoros, ¿no? Una rana, un sapo es carnívoro, se alimenta de insectos. ¿De qué se alimenta un carnívoro? Es herbívoro. Es herbívoro y se alimenta de mucha vegetación acuática. ¿De qué se alimenta un hipopótamo? Exactamente. Una nutria. Pero es muy poco probable que la biomasa de los mamíferos herbívoros sean capaces de controlar la biomasa vegetal en un sistema de este tipo. ¿Por qué? Porque no se les deja llegar a biomasa. El hombre no les permite alcanzar biomasas altas. Pero en los sistemas donde estén presentes esos grandes mamíferos herbívoros podrían ser un factor de control de la biomasa vegetal, ¿no? Aquí seguramente no. Aquí los caracoles tengan un rol ecosistémico mucho más importante como herbívoros, pero no quiere decir que no hayan nutria. Después también hay macroinvertebrados, larvas de insectos, por ejemplo, con fase acuática, que son fragmentadoras, se alimentan y puede haberlo. Seguramente haya muchas especies en conjunto con gran biomasa. Pero es diferente el esquema en la columna de agua que asociada a las macrófitas. La cadena trófica que proviene del fitoplancton y la que proviene de las macrófitas van por caminos que no son los mismos. Y eso hace que aumente la diversidad también, ¿no? Hay más vías de circulación en la materia. ¿Por dónde seguimos? Muchachos, acá lo que hemos estado viendo es la lógica para entender, digamos, cómo estamos analizando la diversidad de los organismos. Nosotros al inicio del curso le decíamos, este es un curso que básicamente tenemos una aproximación ecosistémica y vamos a hacer mucho énfasis en el análisis de la diversidad desde el punto de vista de la funcionalidad y su vinculación con los procesos que ocurren en un lado. Entonces, lo que le vamos a pedir es avancen en las clases que están grabadas. Nosotros ahora vamos a hacer en la clase del día jueves, vamos a hacer un énfasis fundamentalmente en entender los controles que nos condicionan a los productores primarios. Digamos, cuáles son los factores claves que nos controlan la producción de fitoplancton y cuánto la de las plantas acuáticas, y sobre todo cómo compiten estos dos componentes. Porque estos dos componentes compiten. ¿Por qué? Porque están utilizando los mismos recursos. Entonces van a estar compitiendo. ¿Está claro? Eso es el jueves, ¿no es cierto? Perfecto. Y después vamos a ver los factores claves que nos están condicionando cómo se transfiere eso al resto del metabolismo. Pero en este momento ustedes disponen de las herramientas para entender las clases que están grabadas. Lo que vamos a hacer es centrarnos en estos factores claves, que ya lo van a poder ir estudiando y avanzando, pero sin esta introducción para entender cómo estamos agrupando los organismos es difícil avanzar. ¿Les parece? Eso sería clase 5, que yo hoy se las pongo a disposición un poco más tarde. Empieza en los últimos minutos del último video que tienen disponible. Yo les voy a le voy a agregar el PDF correspondiente a clase 5 y después creo que hay un par de videos más que corresponden a esa clase. Y el martes también tenemos clase. El martes la idea es trabajar en base a dudas y tratar de hacer lo posible por ponernos al día. Cosa que vamos a hacer ahora en los próximos minutos, pero le proponemos lo siguiente. Pues ya llevamos 1 hora 15 minutos en clase, por más que estamos en un lugar paradisíaco. Pero ustedes, ellos nos miran a nosotros, miren para allá. Ahora vamos a cambiar todo. Mirá para allá. El roti. Igual teníamos carpinteros, así que todo bien. No, vamos a hacer lo siguiente. Hagamos un corte de 5 minutos, caminen, si necesitan ir a boxes vayan, y nos concentramos en... ahora vamos con estos elementos
que hemos estado viendo ahora. Miren el caracolero allá, impresionante cómo está tratando de ubicar a su presa. Vamos a tratar de vincular estos grupos de organismos con ciertos procesos y cómo esos procesos nos están condicionando propiedades físico-químicas. Vamos a volver al tema de los vínculos con el oxígeno, el pH, que sé que en estos momentos los está angustiando, así les evito esa interrupción del sueño a las 4 de la mañana, que es la hora de la angustia. No, y aprovechen para observar y a ver si estas cosas que estuvimos conversando las pueden empezar a aplicar en la interpretación, ¿no? De quiénes están, qué rol cumplen, no pueden cumplir, tipo de cosas. ¿No? Miren las piernas. Muy bien. Es el momento que compartan los bizcochos. El elemento que señalaron es correcto en el sentido de que a veces vos tenés un agua que es transparente, pero no te das cuenta de qué transparente es si no lo cuantificás con algún dispositivo, ¿no? Pero por ejemplo en este lugar que tenés la proyección de este camino, que después vamos a ver para qué se construyó, ¿tá? Te permite ver el fondo, ¿no? Si estuvieras en el centro, mirando hacia abajo, con el sedimento negro, no te das mucho cuenta a simple vista si es transparente o no. Eso es lo primero. Lo segundo es que ustedes indicaron que le ven un colorcito al agua, un colorcito amarillento, ¿tá? Entonces, tratemos de entender. Pusieron también sobre la mesa dos cosas importantes. Dijeron, bueno, pero es un agua que no tiene mucha turbidez, ¿no? Tiene poco material en suspensión y por eso también es relativamente transparente. Entonces, las dos preguntas clave en este momento son: ¿por qué el agua tiene tan poca turbidez y por qué el agua tiene ese color amarillento? Poca turbidez puede relacionarse también con la precipitación que está mezclada en este momento, podríamos mover. Pero fíjate, la turbidez, ¿qué lo condiciona? La turbidez lo condiciona material en suspensión, ¿no? Pero también la turbidez te lo puede condicionar, por ejemplo, el fitoplancton. De hecho, en la turbidez muchas veces hablamos de turbidez inorgánica y de turbidez orgánica. Orgánica para referirnos justamente, bueno, si hay mucha microalga o hay muchas cianobacterias, tenemos una alta turbidez orgánica. Cuando tenemos mucha arcilla, limo en esa columna de agua, tenemos una alta turbidez de origen inorgánico, ¿ya? Obviamente, por lo que estamos viendo en esta masa de agua, tenemos una turbidez de los dos componentes baja, ¿tá? Para que tengan una idea. Dale, Guille, nomás. Opa. Acá lo que estamos empezando a conversar tiene que ver con cómo interactúa la materia con la luz, ¿no? ¿De qué dependerá, además de la turbidez, qué tanto puede penetrar la luz en la columna de agua? Por el cambio de la perspectiva. Sí, bueno, pero ¿qué depende hasta qué profundidad llega la luz? Imagínate que vos tenés agua infinita hacia abajo, el agua puede alcanzar los primeros centímetros, los primeros metros, las primeras De la cantidad de vegetación que haya. La vegetación que haya arriba. La vegetación, sí, pero imagínate que vos eliminás la vegetación porque podés generar sombra, sin duda, y va a interceptar la luz. Cosas de suspensión y partículas, vos tenés, a ver, ella dijo cosas disueltas o partículas disueltas, vos decías cosas en suspensión. Hay dos componentes. Las partículas en suspensión se pueden ser extraídas, eliminadas de la muestra del agua con un filtro, ¿no? Yo le paso un filtro suficientemente fino, en teoría debería ser el tamaño de poro de 0,45 micras. Una micra es una milésima de milímetro, una millonésima de metro. 0,45 micras, y yo separo lo que está disuelto de lo que está en suspensión, ¿no? Si yo tengo partículas, la capacidad de penetrar la luz en el agua va a ser menor, porque, ¿no? Va a haber intercepción de la luz, sombreado de pequeñas partículas. Y eso, como decía Néstor, puede ser partículas inorgánicas o orgánicas, puede ser sedimento resuspendido por la acción del viento o pueden ser los propios organismos del plancton, ¿no? Ahora, podrías tener cosas disueltas,
que pasan el filtro, pero igual interceptan o interactúan con la luz. Por ejemplo, yo ahí ya no hablaría de partículas, hablaría de sustancias del suelo. Nutrientes podría haber, pero en general los nutrientes no tienen un color y no interactúan directamente con la luz visible. Perdóname, y además están en concentraciones muy bajitas. Claro. Solventes, por ejemplo, no interactúan demasiado con la luz, son relevantes para otros procesos. En general, acá lo que estamos haciendo es utilizando un símil del disco de Secchi. Acá lo presentamos, están las fotos de los test. El disco de Secchi es un disco que tiene 4 cuadrantes pintados de blanco y negro alternados, como el chiquitito que aparece en el fondo, pero tiene unos 20 a 25 centímetros de ancho. ¿Tá? Y para poder utilizarlo, yo tengo que estar en un bote. No, en el tubo había una abeja, pero voló. Dale. Lamento el asesinato de la abeja, pero cuando vi que caía al lado de la madre, no voy a correr bien. Bueno, el disco de Secchi vos lo que haces a la sombra de un bote o de un muelle, vos profundizás el disco hasta que dejás de verlo y tomás la profundidad. ¿Tá? Cuanto más profundo vos lo veas, quiere decir que el agua estaba más transparente. ¿Tá? Acá desde la costa no lo podemos hacer. ¿Tá? Entonces utilizamos esto que es un mini disco de Secchi, lo que se hace es llenar de agua y mirar desde acá arriba, y vos vas dejando salir el agua, vas regulando la salida del agua hasta que ves. ¿Se entiende? Y ahí no lo ves. El tema es que si el agua es muy clara, hay veces te va a caer. Pero hay que mirarlo desde arriba. Acá lo que Desde estamos arriba. viendo- Sí, sí, sí. No desde el costado. O sea, desde aquí vas a ver Sí, 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 sí. lo que nosotros estamos viendo. Eso te muestra hasta la profundidad que penetra la luz. Y esto es proporcional a. No te da exactamente, porque vos acá tenés acceso de luz por los Claro, costados, pero la claro. columna de agua no lo vas a tener. Claro. ¿Tá? Nosotros antes usábamos un tubo negro, y lo que hacíamos era profundizar un disquito de ese tamaño, de 5 centímetros, hasta que lográramos dejar de verlo, pero ese método era muy variable entre años, pero bueno, ahora se está usando este, lo está dando. Porque hay un punto que Lo voy a pasar para que miren de arriba. es interesante, y es que a veces el disco de Secchi es exactamente igual a lo que está en la base, pero de 25 centímetros. Lo vamos a ver en el práctico, tiene un cordel y ustedes lo van hundiendo y lo que registran es la profundidad a la que lo dejaron de ver. Ahora, a veces hay problemas con eso. Digamos, el agua es muy transparente y tocaste fondo y no podés seguir midiendo. O otra cosa que pasa, que es muy común en este sistema, es que hundís ese disco pero está lleno de plantas, entonces lo dejás de ver. Entonces el mini disc es en realidad una variante para subsanar esos problemas. ¿Y entonces qué eran las partículas al final? Ahora volvemos a eso. Traten de no apoyar la cara por temas de seguridad nomás. En general uno pone la mano y apoya la cara, tratan de no hacerlo. Lo que estamos determinando ahí indirectamente es la transparencia del agua, y es cuál es el coeficiente de extinción de la luz a medida que viaja en la columna de agua. ¿Tá? Ahora, ese coeficiente se modifica con las cosas que están en suspensión y las cosas que están disueltas y son coloreadas. ¿Tá? Ni los nutrientes ni los carbonatos. En general es materia orgánica disuelta. Es el color ven de arriba. Si lo ves de costado acá, lo ves de blanco el disco. ¿De qué color lo ves? ¿Y eso qué es? Esos son sustancias súmicas, son ácidos súmicos, ácidos fúlvicos, son ácidos orgánicos, en general generados por la decomposición de plantas. Hay plantas que segregan ese tipo de sustancias y también interceptan la luz, le dan color al agua. ¿Tá? Entonces vos, en general este tubo vos no lo usaste, pero les digo, este tubo se pone a la sombra de uno para que no haya sol directo. Que no le vaya como de los costados. Exacto. ¿Tá? O por lo menos que no Yo quiero que se vea usado derecho y el tamaño no me lo voy a Podemos poner un banquito a una módica suma. Pero bueno, entonces uno puede analizar la transparencia. La transparencia es relevante porque uno puede llegar a estimar a qué profundidad llega la luz y, por ejemplo, hasta dónde pueden subsistir organismos dependientes de la luz en su vida, como los productores primarios. ¿Sí? Si tenés una situación de una planta y no le llega la luz, no va a poder desarrollarse. Va a ser limitado. Cuanto menos transparente sea el agua, más en la superficie, más cerca de la superficie, mejor la planta. ¿Tá? Transparencia. Depende de las cosas que están suspendidas, y eso se mide como turbidez. ¿Tá? Suspendida. ¿Cómo se mide la turbidez? En
ratito, uno le hace incidir un haz de luz a la muestra de agua y la luz reflejada 90 grados, porque como son partículas reflejan. No, es un fluidímetro. Cuando vos querés ver la concentración de cosas que están disueltas, ahí sí usas algo más parecido a un colorímetro. En el espectrofotómetro lo que haces es incidir una luz y medir cuánto se transfiere desde el otro lado. Pero en general lo que se hace es, se elimina lo que está en suspensión para poder medir el color de lo disuelto. ¿Ah? Y ahí hay dos conceptos nuevos. A ver, yo les digo, la transparencia depende de la turbidez particulado en suspensión. Supuestamente si vos dejás la muestra suficiente tiempo, todo eso debería decantar solo, o lo podés extraer por un filtro. ¿Tá? Y lo disuelto, que no hay forma de sacarlo físicamente. ¿Tá? A no ser que hagas que le da color al agua. que le da color. Ahora, cuando vos decís qué color tiene el agua, y el color va a depender de si las partículas en suspensión tenían color y si las sustancias que estaban disueltas tenían color, y cuál era el color de cada una de ellas. Ahora, el color es una percepción, es una clasificación que hacemos nosotros de determinados rangos de longitudes de onda que transmiten las muestras de agua. ¿Tá? Entonces, el equipo no te puede decir es azul, un equipo no te puede decir tu agua es verde. ¿Tá? Lo que te dice es la intensidad del color con respecto a un estándar que tiene un color marroncito té, ¿tá? Whisky, una cosa así. Y te dice unidades de color con respecto a eso. Es muy intenso el color, es poco intenso, pero la percepción de si es verde, si es azul, si es rojo, la anotás vos en la planilla en función de tu parecer. ¿Tá? Y ahí se dividen dos cosas, que es el color real y el color aparente del agua. El agua no es pura, tiene cosas suspendidas y disueltas. Si yo miro el agua esta que sacamos de acá, estoy hablando, si yo le asigno un color o unidades de color, voy a estar hablando del color aparente del agua. ¿Tá? Si yo la filtro y me fijo el agua sin el material suspendido, voy a estar hablando del color real del agua. ¿Tá? El color real siempre es menor o igual que el color aparente, nunca puede ser mayor, porque hay una ¿tá? Y la transparencia del agua filtrada siempre va a ser mayor que la del agua cruda. ¿Tá? Entonces yo, por ejemplo, puedo poner esto en un colorímetro y me dice 200 unidades de color. Eso es el color aparente. La filtro y la vuelvo a poner en el mismo aparato y me tiene que dar un valor menor. Si me da la mitad, si me da 100, yo voy a saber que 100 unidades de color correspondía a lo que estaba en suspensión y 100 unidades a lo que estaba disuelto. ¿Ah? Ahora me puede dar lo mismo. Si me da el color real y el aparente me da 200. ¿Qué conclusión saco? No había nada. No hay suspensión. Y en este caso, ¿qué les parece? ¿Serán parecidos o serán diferentes? Poca diferencia, ¿no? Poca diferencia. Porque vieron que es algo bastante traslúcido. Si hubiera material en suspensión, uno lo ve más con un aspecto lechoso. Más, ¿no? Es diferente. Imagínense, agarran un poco de barro del fondo, hacen así y va a quedar con un aspecto que no es tan traslúcido como este. ¿No? Esta agua, fíjense, vieron que se va de escala. El agua es bastante transparente. ¿Y por qué será bastante transparente? Era la pregunta. ¿Por qué les parece que el agua sea bastante transparente? ¿Acá mismo o acá? Básicamente Sí. todo existe. Ah, hay que ver con lo que estábamos hablando, la concentración de... No hay equilibrio. ¿Pero y por qué? Porque está en equilibrio. Porque lo que se produce se consume. Entonces en el agua no queda... ¿Cuál es el productor primario mayoritario en este sistema? ¿Es fitoplancton o macros? Creo que en este son macroscópicos, pero... Ahora el nivel del agua está muy alto, ¿no? Pero si usted, no estamos viendo las plantas, pero todo este sector está cubierto por plantas hasta cerca de la superficie. Son toneladas de plantas y toneladas. Vieron que todos los veranos se cosecha. Entonces tenemos dos componentes que están compitiendo, pero en este sistema, que siempre pasa así, los que dominan la producción primaria son las plantas sumergidas. Si entendemos eso, después lo vamos a analizar en profundidad por qué en algunas condiciones gana las plantas acuáticas y en otros ganan el fitoplancton. Ahí viene la segunda parte de la pregunta, es bueno, ¿por qué una presencia tan abundante de plantas sumergidas nos generan estas condiciones tan particulares? En el agua. Primero que hay menos fitoplancton. Primero que hay menos O sea, fitoplancton, que por ya hay tanto menos tengo cosas en menos suspensión. turbidez orgánica. Pero además frenan un poco el movimiento del agua, ¿no? Exactamente. Y entonces Está más amortiguan quieta todo y se sedimenta. se amortiguan
biológico, que es la competencia por recursos, y hay un proceso que es muy físico, ¿no? Que cuanto más estable esté la columna, menos circulación de agua haya, las partículas decantan más rápido. ¿Y no tiene algo que ver con el largo de la laguna también? ¿En dirección con el viento? Por supuesto. Digamos, ¿por qué en este momento tenés una dominancia de plantas? Es un conjunto muy grande de factores que van desde haber modificado la conexión con el mar, el haber hecho estas tremendas cortinas de viento, que no solo lo vamos a ver eso, determinó la expansión de la vegetación sumergida, sino también la expansión de la vegetación litoral. Para que tengan una idea, en la década de los 30, el área del espejo de agua libre de plantas emergentes era de 120 hectáreas, hoy es menos de 50. Porque hay muchos factores, incluyendo al mismo tiempo, más la falta de saneamiento, y además allá en la parte más arriba de esta cuenca estuvo el relleno sanitario de la ciudad de Maldonado durante muchos años. Entonces todos esos lixiviados terminaron acá. Por el arroyo Marrero llegaron acá. Por eso este sistema es tan productivo. Ahora, una cuestión que no analizamos: ¿por qué el agua es amarillenta? El agua es amarillenta porque tiene mucha materia orgánica disuelta. La pregunta es: ¿de dónde viene esa materia orgánica disuelta? Viene por justamente estos componentes son muy productivos, se acumula mucha biomasa y esa biomasa se descompone y en esa descomposición se genera materia orgánica disuelta. Pero además, las plantas acuáticas excretan materia orgánica disuelta. Y este es un elemento que lo tenemos que comenzar a poner sobre la mesa, porque cuando analizamos la transferencia de energía de un productor primario como la escheria densa o cualquier planta sumergida, no es solo a través de la herbivoría, también es a través de la excreción de materia orgánica o la descomposición de esa materia orgánica. Por eso que decía que no estaban diferenciados el tema de la descomposición. Por supuesto. Entonces, digamos, con esto hay un mensaje que queda en este momento de que no esa energía que capta el productor primario no va a entrar exclusivamente vía la herbivoría al sistema, puede entrar por otros canales, que es el canal que muchas veces vamos a ver que se llama detritivo. Pero eso lo vamos a ver un poquito más adelante, pero ya para ir introduciendo la complejidad de lo que vamos a hablar. Explicarles eso, Guillermo. Aquí estamos. Les comentábamos que con el disco de Secchi uno puede medir la transparencia del agua. En general los sistemas acuáticos lénticos, someros, como estos, se clasifican como turbios o claros. Ya hablaremos, Néstor hablará más en profundidad sobre eso. No, quédate. Cuando la profundidad de Secchi es mayor de 1 metro, quiere decir que el lago es bastante transparente y los sistemas se clasifican como claros. Y si es menor que 1 metro, en general se clasifican como turbios. Y se está hablando de turbidez, de material particulado, y está asociado a la presencia de alta concentración de fitoplancton. ¿No? Son poco transparentes porque tienen alta turbidez, porque hay mucho fitoplancton. Sistemas muy productivos en donde el productor primario que predomina es ese. Esa profundidad de Secchi yo la puedo correlacionar con fórmulas que están en la bibliografía, con el coeficiente de extinción de luz y saber, bueno, la capa eufótica, ¿se acuerdan que Néstor lo comentaba? La capa eufótica llega hasta tal profundidad porque hasta esa profundidad se extingue el 99% de la luz incidente en superficie. Y por lo tanto uno asumiría que en esa capa vos tenés luz suficiente para que exista fotosíntesis. Ahora, uno puede tener métodos más finos de estimación de ese coeficiente de extinción, como esto. Esto es un sensor de luz, no es una lamparita, sino que eso es un difusor de 360 grados de la luz que incide, y en el medio adentro hay una celda fotoeléctrica que mide la intensidad de luz. Esto es un medidor subacuático. Néstor tiene uno terrestre ahí aéreo, que es lo mismo que está acá adentro. Esto lo van a ver muchas veces en jardín, en paisaje o en jardinería. Van a estar utilizando dispositivos para medir cuánta radiación fotosintéticamente activa llega a un lugar, y se mide exactamente con esto. Y es lo mismo que hay acá, en las estaciones meteorológicas. Esto es
esto tiene una precisión que es muy superior a lo que podemos detectar con el disco de Secchi, pero obviamente hay una relación entre esa profundidad que justamente denominamos de compensación, que es donde los procesos de producción y la deposición se equiparan, que muchas veces lo definimos como el 1% de la radiación incidente. Esa profundidad crítica que muchas veces nos sirve para determinar cuál es la zona iluminada o fótica del sistema, lo podemos determinar con el disco de Secchi, pero la forma más precisa es con el NICOR, pero ambos tienen relación. A veces utilizamos los dos sensores al mismo tiempo, es decir, este queda en la superficie y el otro vamos sumergiendo. Eso es muy útil, por ejemplo, un día nublado, si no tenés que estar esperando que pase la nube y seguir avanzando. Bueno, si tenés un día de mucho pasaje de nube, se te complica el partido, y una forma de superar eso es utilizar los dos sensores. Está estudiando a nosotros primero, a ver qué onda. Estamos interrumpiendo un proceso trófico, Elizabeth. No quiero que sigas así. De hambre. ¿Te parece que vayamos más a lo físico-químico que vos? Bien, a ver, si querés seguimos con eso, Guillermo te introdujo para la siguiente pregunta. A ver, ya que estamos entendiendo parte de este sistema, vamos a tomar una muestra de agua, ¿no? Y vamos a medir algunas propiedades físico-químicas que tenemos en esta muestra de agua con esa zona. Una pregunta que les quiero hacer en este momento. Ya nos vamos de lleno a ese elemento que le saca el sueño. ¿Qué valores de oxígeno se imaginan que vamos a estar registrando en este momento? Y a su vez, ¿qué valores de pH esperarían encontrar con toda esta información que en este momento está navegando por su cerebro? Yo creo que nos va primero caracterizar. Ya encontró la presa. El gato estaba comiendo y se arrastró hasta por ahí, pobre. Sí, sí. Ya la vino y ahora la vino a buscar. Están presenciando la naturaleza. No, yo creo que nos empezó a mirar a nosotros. Sí, sí. Dijo, si no puedo con la polla, me como a todos ellos. Totalmente. Yo creo que en cualquier momento... Somos Estoy patés. estudiando a ver quién tiene la cosita abajo. Adelante, Guille, deja que yo coordino. Dame otro sellito acá. Dale, dale. Gente, ¿de qué variables ambientales, abióticas hemos hablado en el curso? ¿pH? ¿Qué representaba el pH? Empecemos por ahí. La acidez. En realidad no solo acidez, sino el nivel ácido básico. ¿Qué pHs esperarían encontrar en este sistema? ¿Ácido o básico? ¿Cómo definimos un pH ácido? Menos de 7. ¿Esperarían que fuese menor que 7 ácido o mayor que 7 básico? O neutro. Bien. Mayor que 7 dice Vita. ¿Qué opinan? Levantamos apuestas. Todos ustedes que han entendido perfectamente el equilibrio carbónico-carbonatos podrán responder esta pregunta. Al haber mucha fotosíntesis, Sí. hay menos dióxido de carbono y el pH va a ser más básico. El pH va a ser más básico. Uno esperaría que en sistemas muy productivos biológicamente el pH sea mayor que 7. ¿Tá? Que sea más básico. ¿Por qué? Porque si hay mucho CO2, ¿qué pasa con CO2 en el agua? ¿Qué pasa con CO2 en el agua? Cuando hay mucho CO2, con mucha fotosíntesis baja la concentración. Por el contrario. Así mismo. En la cámara. No. En el agua. Vale, ahí. No se va a secar. Sí. Va a ser una mancha
no solo se disuelve, sino que reacciona con el agua. Y se genera otro compuesto, ¿cuál es? El ácido carbónico. El ácido carbónico. Entonces, si vos solo por la presencia del CO2 te aparece un ácido en agua, porque reacciona con el agua, ¿qué va a pasar con el pH? Va a ser más ácido, vos tenés un ácido. Ahora, si consumís CO2, esa concentración de ácido va a bajar. Y si hay menos ácido, el pH va a subir. Entonces, uno espera que en sistemas muy productivos los pH sean altos. Uno puede medir un pH de 8, 9, 9,5. Sistemas productivos, pHs mayores a 7, pHs que tienden a ser básicos. Cuando en los sistemas predominan procesos opuestos a la fotosíntesis, como la descomposición y la respiración, aumenta la concentración de CO2 por generación propia, generación in situ, y por lo tanto el pH baja. Y puede llegar a ser menor que 7. Puede estar en 6, por ejemplo. ¿Ustedes tienen idea cuál es el pH de la lluvia sin contaminar? El pH de la lluvia es 5,5. ¿Y ese por qué? Porque es la concentración de ácido carbónico que se alcanza en la gota de agua a la concentración de CO2 que hay en la atmósfera. Imagínense que las gotas tienen mucha superficie con respecto a su volumen. Entonces, a medida que van viajando en la atmósfera, se van cargando de CO2 hasta que entran en equilibrio con el CO2 de la atmósfera y llegan a un pH de 5,5. ¿Cómo se definirá entonces la lluvia ácida? La lluvia ya es ácida. La lluvia ácida es... La lluvia ácida porque hay una contaminación por un aumento de CO2 en la atmósfera, por ejemplo, por la lluvia industrial, se define con un pH por debajo del 5,5. O sea que es distinto. No quiere decir que la lluvia siempre es ácida. La lluvia siempre es ácida. Pero para medirlo no es el 7, sino lo que clasificas, sino que es... Exacto. Bueno, ahora, hay otros factores. Queda más claro el tema del equilibrio carbónico-carbonato sin la fórmula, prescindiendo de la fórmula, ¿no? Hay CO2, está en equilibrio con el agua, se llegaría a un pH de 5,5. Si se consume CO2, menos ácido, el pH sube. Si se agrega CO2, más ácido, el pH baja. Tan fácil como eso, no se complican más. La idea no es concentrarnos en los aspectos químicos, sino en los aspectos más funcionales. Ahora, hay otra un detalle ahí, igual lo siguiente, si quieren llegar a comprender la correspondencia química con este proceso que sí tiene que quedar grabado a fuego ustedes, en la cabeza de ustedes, que es producción basifica, descomposición acidifica, hay un elemento, más allá de recordar las reacciones químicas que estuvimos viendo, es no se olviden que para entender el correlato de eso con el pH, tienen que tener clara la definición de pH. Y la definición de pH que está en el pizarrón es el menos logaritmo de la concentración de hidrógeno. Si no lo entienden, se entiende por qué la reacción se desplaza a la izquierda o a la derecha, el pH. ¿Está claro? Gente, hay otras cosas que pueden influir, modificar el pH del agua de un lago, de un sistema acuático. Por ejemplo, esas mismas sustancias que le dan el color amarillento amarronado son ácidos orgánicos. Entonces le va a disminuir el pH, va a ser más ácido. Un sistema, un humedal muy cargado de sustancias orgánicas disueltas, en general tiene pH ácidos. Y algunos humedales se clasifican como ácidos, bañado ácido. Por más que tenga mucha producción. Que tiene mucha materia orgánica. Exactamente. Y a medida que pasa el tiempo, va disminuyendo el pH porque va acumulando materia orgánica y va aumentando esa concentración de ácidos disueltos. En otro sentido, la litología de la cuenca... ¿Estás bien de reflejo? Muy bien, muy bien. Eso lo vamos a dejar en el video. La recta final. Bueno, imagínense que en la cuenca hayan depósitos importantes de piedras como carbonatos que son básicas por disolución, y el pH natural y sin considerar el CO2 de la atmósfera va a ser más alto. Hay sistemas que son más básicos, sistemas que son más ácidos, depende del metabolismo, fotosíntesis, respiración, descomposición, depende de lo que esté disuelto el agua, materia orgánica disuelta, ácidos orgánicos, y depende de otras bases inorgánicas que pueden haber. El pH final
Va a depender de todos esos factores. Y no va a ser un parámetro que esté fijo. Imagínense en un ciclo con fotosíntesis, el pH sigue un ciclo diario, lo que se llama nictimeral día-noche, bastante de la mano con la temperatura, con la irradiación solar. pHs más altos, más básicos, cuando hay mayor luz, 1 o 2 de la tarde, una cosa así, y los más bajos antes de la amanecer. ¿Se entiende? Consulta sobre eso. ¿Puedes repetir lo último? Sí, vos tenés para determinada cantidad de bases disueltas en función de la característica litológica de la cuenca. Para determinada cantidad en un momento de ácidos orgánicos disueltos. Vos por el metabolismo, el ciclo metabólico diario del ecosistema vas a tener un cambio de pH. También vas a tener un cambio de concentración de varios factores. Tenés un cambio de temperatura, pero eso ya no es un cambio interno del sistema por el funcionamiento, sino que depende de la interacción con la misma. Pero el pH lo que vas a encontrar es, como la fotosíntesis involucra consumo de CO2 mayoritariamente cuando hay luz, el pH se dispara o es máximo cuando hay más luz y es mínimo después que pasaron la mayor cantidad de horas en luz en el sistema. Vamos a ver los valores así. Para que les cuente un poco el equipo. Este lo que tiene es, el equipo tiene memoria, vos lo podés programar y pedir que te tome un dato cada media hora y lo dejás tirado en el lado. Acá lo que tiene es un compartimiento de baterías y el cerebro de la sonda con memoria. Lo que hace es pedirle una medición cada cierto tiempo a un conjunto de sensores que vos instales, que podés instalar sensores distintos en función del tamaño de tu billete. Y tu interés científico. Pero lo primero es mucho más importante. Entonces este equipo viene con un sensor de presión que te permite saber cuál es la profundidad en la que estaba el equipo cuando toma la medición, que es un barómetro, mide presión. Que viene instalado también con el equipo un sensor de temperatura, que es ese termocupla, ese metalcito que aparece ahí, por la cámara, y un medidor de conductividad eléctrica, que son dos plaquitas de metal. Entonces lo que hace, que está dentro de este sensor gris, es medir la resistencia a hacer fluir una corriente eléctrica que tiene el agua, entre una plaquita y la otra. Acá. Tiene también otro sensor, que es este, que es un sensor de pH. Es una membrana con un químico especial adentro, mide la diferencia potencial en milivolts y transforma eso, porque vos lo calibras a una medida de pH. Y después tiene este equipo lugar para 4 sensores que son ópticos. Quiere decir que emiten una luz que interactúa con la materia específicamente, con determinadas cosas que están ahí en la vuelta, y mide una radiación que vuelve al equipo. Entonces algunos tienen 2 ventanitas, por uno sale la luz, por la otra se toma la medida, otras tienen una ventanita. Y acá tenemos este que es distinto, yo lo voy a mostrar un poquito acá más cerca de la cámara. Este que tiene una superficie metálica y tiene una membranita redonda única, es el oxígeno. Hay muchas tecnologías para medición de oxígeno disuelto. Este lo que hace es emitir una luz que hace reaccionar el O2 disuelto a un anión superóxido, que interactúa con la luz, emite una luz y mide cuál es la intensidad de esa luz de determinado color, de determinada longitud. Oxígeno. Después tenemos, no les veo la diferencia, uno de estos dos es un turbidímetro. Emite una luz, como yo les decía, con determinado ángulo de incidencia, y a 90 grados mide la luz reflejada de la misma longitud de onda que emitió el aparato. Y eso, la medida de turbidez que representaba, partículas. Partículas en suspensión que reflejan luz. Podríamos tener algo que mida el color de lo disuelto. Este equipo no tiene sensores para eso. Y después hay 2 sensores más. Uno es el que tiene el limpiador naranja y el otro, este acá, que tiene una etiqueta. Este es el de turbidez y este de acá. Estos dos miden pigmentos biológicos in vivo por fluorometría. La fluorometría involucra que emitís una luz de un color que reacciona con una sustancia orgánica, por ejemplo la clorofila, y que excita sus electrones, y cuando los electrones decaen emite fluorescencia de otra longitud de onda, otro color diferente, y es lo que mide el equipo. Excita la clorofila lumínicamente, pero mide a una longitud de onda diferente. Y en función de eso te dice, hay tantos microgramos por litro de clorofila. Es
es una medida fluorométrica, es semi-cuantitativa. Si venís hoy y te dice que hay 3 microgramos, yo en realidad, bueno, y vengo mañana y mido 6, bueno, se lo explicó, eso estoy seguro, pero no sé si era 3 y era 6, eso lo tengo que ver por otros métodos. Me saco la muestra, filtro el agua, extraigo la clorofila con alcohol, como hacían en la escuela con una hoja que queda el alcohol verde, y voy a un espectrofotómetro y mido la intensidad del verde en el alcohol. ¿Ah? Y ahí, sabiendo cuánto es el color por gramo de clorofila, yo puedo saber cuánta clorofila. ¿Ah? Clorofila. Y esta es ficocianina. ¿Alguien sabe o conoce o se acuerda que era? La cantidad de cianobacterias que hay en el... Sí. Exacto. ¿Se acuerdan que las cianobacterias antes se llamaban algas verdiazules? ¿Ah? Y es porque ese color azul, o sea, lo verde es la clorofila y lo azul la ficocianina, que es un pigmento azulado bastante intenso, que es diferente a la clorofila, es un pigmento fotoprotector para las células, que es soluble en agua. Muchas veces cuando hay una mortandad de cianobacterias, en una gran acumulación, uno que encuentra una mancha turquesa en la piel. ¿Ah? Y es porque se liberaron de las células todos esos pigmentos azulados. ¿Ah? Y entonces yo puedo tener clorofila A. Es clorofila A de microorganismos verdes en suspensión. Y yo tengo los microgramos de clorofila A por litro. ¿Qué me está informando eso del ecosistema? Exacto. La densidad, la cantidad, la abundancia. Es un estimador indirecto de la abundancia de fitoplancton. ¿Y la ficocianina? Esto es importante porque todos los grupos de microalgas y cianobacterias comparten un pigmento, que es la clorofila A. Tienen pigmentos accesorios distintos. Y esto es importante. La cianobacteria, pigmento accesorio característico, ficocianina. Otras tienen clorofila carotenos, véanlo en el desarrollo del curso. Cada grupo tiene ese pigmento accesorio que le es característico y de hecho se utiliza para definir sistemáticamente a qué grupo pertenece. Pero acá hay un mensaje clave en este momento y es que todos tienen clorofila A, por lo tanto me sirve como un estimador de la biomasa. De hecho vamos a ver el estimador de la biomasa de fitoplancton es precisamente cuánta clorofila A tiene. Llega. Y el otro que es ficocianina te dice ese fitoplancton total que está pidiendo, porque todo tiene clorofila A como decía Néstor, cuántos son cianobacterias. En realidad te lo da, este equipo te lo da en otra unidad, entonces también es semi-cuantitativo. En vez de microgramos te dice cuántos organismos hay por mililitros que contienen ficocianina. Pero ahí está asumiendo el tamaño del organismo, está asumiendo cuánta ficocianina tiene dentro cada organismo, y eso varía mucho entre las distintas cianobacterias. Entonces, en función de una serie de supuestos te da un estimado, y si mañana se duplicó con respecto a hoy, sabés que tenés el dato. Pero en realidad para saber exactamente qué grupos y qué cantidades vos tendrías que llevarte muestras de agua, ponerla bajo un microscopio y contarlos, analizarlos. De repente te está contando una célula enorme así, como 25 células, porque está considerando que cada célula tendría que ser 25 veces más chica. Hay que agregar un poquito de agua para el combustible. Si quieren, acérquense un poquito acá, porque vamos viendo... acérquense aquí. Miren, esto como en esta pantalla estamos viendo una cantidad de información, ¿no? Ven que hay dos grandes columnas. Vamos a empezar por la columna derecha y después pasamos a la columna izquierda. En la columna derecha lo que nos está diciendo en primer lugar es cuál es el día de hoy, ¿no? Y en segundo lugar la hora. Si no tienen reloj o celular, esto les puede salvar la vida. Y después empieza a aparecer una serie de información. Lo primero que aparece es la temperatura. Tenemos en estos momentos 17 grados con 21. O sea que si después de cerrar la clase se quieren pegar un chapuzón, sin problema, ¿no? No se van a congelar. Fíjense que después aparecen dos informaciones adicionales que tienen que ver con valores de conductividad. Fíjense que aparece un primer valor que dice 0.401 milisiemens por centímetro y una C
y abajo aparece 342 microsiemens por centímetro. ¿Qué significa estas dos variantes de conductividad? La conductividad es un pasaje, como muy bien les indicaba Guillermo, de corriente eléctrica. Las unidades son milisiemens o microsiemens. La diferencia que tenemos en estos valores, los podríamos expresar los dos en microsiemens, ¿no es cierto? Es que uno compensa en función de una temperatura y el otro no. ¿Qué quiero decir con esto? El que aparece con C nos está dando el valor de la conductividad y llevándolo a una temperatura estándar de 25 grados centígrados. El otro me está diciendo la conductividad en este momento a 17 grados. ¿Qué ventaja tiene eso? Bueno, como se imaginarán, la conductividad varía según la temperatura. Entonces, si yo quiero hacer un análisis de cómo varía la conductividad sacando el efecto de la temperatura, me fijo en el valor compensado, en el primer valor. ¿Queda claro esa diferencia? Fíjense, después aparece una información que es TDS 0.261. Eso me está haciendo una estimación de cuántas sales disueltas tiene el agua, ¿no? Y esto funciona muy bien cuando estamos en agua dulce como acá y los iones predominantes son carbonato de calcio o bicarbonato de calcio. Ahora, fíjense, el de abajo es en metros, no vamos a prestarle atención, pero ¿cuál es el pH que está midiendo? Más neutro sería. Pero ¿cuál es el valor? 7,45. 7,45, 7,44. Eso es un valor ligeramente básico, pero está bastante cercano a la neutralidad. Esto es lo que nos está hablando, es precisamente acá están incidiendo varias cosas. Uno, un equilibrio entre los procesos de producción y descomposición, y probablemente por la conductividad que tiene este sistema, fíjense 0,401, nos está hablando que seguramente tiene una reserva alcalina importante, o sea, gran capacidad de amortiguar el pH. Ahora, olvídense el valor que está en la parte superior, olvídense porque es un valor que no está registrando bien, pero es un valor que nos está hablando del potencial redox, nos está diciendo qué tan oxidado o tan reducido tiene el sistema. Normalmente el valor que tendría que estar indicando acá son unos 300, 350, 400 y está indicando 983. Si lo quieren jugar a la quiniela, aprovechen. Pero el otro valor que está abajo sí es importante, que dice NTU. ¿Qué valor dice ahí? 0,7. 0,7. Ese es un valor que nos está hablando de la turbidez del agua. 0,7. Fíjense, eso es un valor casi cero, ¿no? Es una turbidez muy baja, cosa que estábamos viendo hace unos minutos, bueno, esto es un agua muy transparente, parece no tener material en suspensión. Y bueno, el sensor les está indicando justamente eso. ¿Y hasta qué valor iría el sensor? O sea, ¿cuál sería la máxima turbidez? Bueno, por ejemplo, este es 1000, pero por ejemplo, cuando vos tenés una lluvia muy importante, con mucha descarga de material particulado del suelo, podés estar midiendo 50, 60, 100 NTU. Claro. Eso cuando ves el agua chocolate, tipo Colette, bueno, te mide esos valores. Ahora, fíjense que aparecen dos valores abajo de oxígeno disuelto. ¿Cuáles son esos valores debajo de NTU? ¿Lo ves vos? ¿Lo ves? Los lentes. ¿Abajo de dónde? Yo no veo NTU. ¿Dónde está la pantalla? Mira, debajo acá abajo de NTU aparecen dos valores de oxígeno. 107,7 y otro que es 10,3. Esos valores de oxígeno, ¿qué nos están indicando? Nos está indicando el valor de oxígeno, uno en porcentaje de saturación y el otro nos está indicando en miligramos por litro. Ese valor de 106,6 en porcentaje de saturación, ¿qué significa? Que hay más oxígeno disuelto que lo que habría estuviera en equilibrio con la atmósfera del agua. Exactamente. 6% Exactamente. ¿Y de dónde viene ese superplus de oxígeno? De la fotosíntesis de la planta.
Este valor, ¿por qué es útil el porcentaje de saturación? Porque recuerden que la solubilidad del oxígeno es dependiente de la temperatura, es inversamente proporcional. Entonces vos decís, 10,19, esto es un valor alto, pero si la temperatura fuera 12, no es tan alto. Entonces es igual que la conductividad, te compensa el efecto de la temperatura, ¿tá? Y eso es importante. A ver, después aparece una serie de valores que tienen que ver con la ficocianina, 1687 y 0,8. Esto lo que nos está estimando son los valores de ese pigmento accesorio de las cianobacterias, ¿tá? Y exactamente, ¿tá? Y este valor de 1536,07 en este momento a ustedes no les dice nada, pero es un valor relativamente bajo. Para que tengan una idea, cuando tenemos una floración en Laguna del Sauce, que la ven verde, un valor de ficocianina puede ser 50.000. Recién el agua que tenía el vaso de la sonda estaba marcando como 30.000. ¿Como 30.000? Sí, porque agarramos una floración de Dolichospermum el otro día. Y lo último, muchachos, aparece un valor acá abajo que les está indicando 7,9, 8, que es el valor de la clorofila A. 7,9, 7,8 es un valor relativamente medio abajo. Para que tengan una idea, en una floración importante estamos hablando de valores de microgramos por litro de 30, 40, 50 microgramos. Preguntas hasta acá. Este equipo tiene no es tan productivo tampoco. O hay más. Pero te metiste en un problema tremendo. Por suerte entraste solito. A ver, la respuesta a esa pregunta. ¿Esto es un lago productivo o no? Es muy productivo. Ahora, si esa producción vos la mirás en términos de biomasa fitoplanctónica, no. Y ese es un problema, muchachos, que tenemos cuando después lo vamos a ver, estamos evaluando estado trófico. La evaluación del estado trófico pasa por una serie de indicadores, ¿tá?, que fueron pensados y diseñados para cuando la producción se canaliza por el fitoplancton. Entonces tú venís a este sistema, te llevas las muestras, las analizás y te decís, bueno, tiene niveles altos de fósforo, tiene niveles intermedios de nitrógeno, pero no tiene nada de biomasa fitoplanctónica. Vos agarras la cajita y decís, bueno, esto no es tan productivo. No es productivo porque no estás evaluando el canal donde se canaliza la producción primaria, que es la cantidad de plantas acuáticas. Es decir, toda la producción primaria se canaliza por la vegetación y eso tenés que usar otros indicadores para evaluar eso. Entonces, cuando estamos hablando de evaluación del estado trófico, es algo que vamos a estar analizando en detalle porque, como ustedes ya anticiparán, eso tiene un correlato con la eutrofización y todo lo demás. Bueno, hay que mirar el cuadro completo. Esto es como la economía. ¿Querés saber cómo funciona la economía? Si mirás solo el PBI te dice muy poco. Tenés que mirar una cantidad de cosas. Acá es exactamente lo mismo. Si vos mirás solo clorofila, nivel de nutrientes y no mirás los otros componentes fundamentales del sistema, te perdés la película. Muy buena tu pregunta porque es clave para lo que viene después. Listo, llevamos ya un poco más de 2 horas. Capaz que lo que podríamos hacer, me parece que lo que seguiría, lo que podríamos analizar es lo que tiene que ver con los perfiles, que quedaron dudas, y podríamos analizar, y lo podríamos hacer el martes. Dale, perfecto. ¿Les parece bien? De lo que hablamos hoy, ¿tienen idea o quisieran profundizar en algo, sacarse alguna duda? La conductividad, ¿de qué dependerá la conductividad del agua? De iones, exacto. ¿Qué conductividad tiene el agua destilada? Tiene al cero, porque no hay estructuras cargadas que puedan moverse en un campo eléctrico. Cuando vos tenés sustancias disueltas iónicas que separan sus cargas positivas y negativas, cuando las
metes a un campo eléctrico, una corriente eléctrica, esos van a ser los iones que transporten la electricidad en el agua. ¿Tá? Cuanto más sustancias disueltas, cargadas tengas, mayor conductividad. No importa si son aniones o cationes. Es que vos vas a tener una electroneutralidad en tu solución, no podés tener acumulación de una carga. Vas a tener el mismo número de cationes que de aniones. Unos van a viajar en un sentido y otros van a viajar en el otro sentido. ¿Tá? Pero vas a tener la misma cantidad, no hay forma de zafar de eso. Ahora, vos vas con esa sonda y medís y te da el dato de conductividad. Vos podrías determinar la cantidad de sustancias disueltas, iónicas, que habían en la solución. Y ese es el factor que te calcula ahí el TDS, el total de sólidos disueltos. No te lo aclara, pero total de sólidos disueltos iónicos. ¿Tá? Las cosas que no sean iónicas, que pueden existir, no te las va a informar porque no influyen en la conductividad. Ahora, con la misma cantidad de sólidos disueltos iónicos, yo puedo llegar hoy, con 10 grados en el agua, y mido una conductividad de 1. Es decir, la unidad que sea. Vengo mañana, mucho calor, 25 grados en el agua, la misma cantidad de sólidos disueltos, y voy a medir y me da 10. ¿Qué pasó? La temperatura, cuanto más temperatura, para la misma concentración de iones, mayor conductividad. Entonces, para comparar entre condiciones de temperaturas diferentes, se expresa la conductividad como conductividad específica a 25 grados. Se transforma. Vos sabés cuál es la relación temperatura-conductividad, metés tu valor de conductividad, tu valor de temperatura, sacás el de conductividad específica y ahí podés saber si había más o menos iones disueltos entre un día y otro. ¿Ah? A los organismos que le va a interesar a los que viven acá, le va a organizar la conductividad, cómo se conduce la electricidad en el sistema, porque sus impulsos eléctricos biológicos son eléctricos, porque muchos peces, por ejemplo, tienen sensores eléctricos. Entonces la conductividad real, medida en el momento de esa temperatura, le es relevante. Pero si vos vas a estudiar carga de iones disueltos, te interesa tener un valor que sea comparable para el temperatura. Y ahí sacás la conductividad específica. 1:15. ¿De qué dependerá la conductividad de los sistemas? La pregunta era, estamos medio lejos de la cámara, si es bueno o malo, alto o bajo. Vamos a ver esa pregunta, pero antes diría, ¿ustedes esperarían que este sistema tenga una conductividad alta o baja? O sea, eso es como preguntar, ¿tendrá una cantidad de sólidos disueltos iónicos alta o baja? No debe tener, porque si estaba tan transparente. No son disueltos iónicos, pueden no ser coloreados. ¿Por qué? Pueden no serlo. ¿Para vos qué baja? Si yo voy y cruzo la rampa. ¿Por qué? Por las sales. Esos compuestos que en solución forman iones son sales. ¿Cuántas sales esperarían que tenga este sistema? Pocas. Esta agua, ¿cómo la llamamos? Dulce. Agua dulce, pocos iones, pocas sales, poca conductividad, baja. Si yo cruzo la calle y mido lo otro, se va a disparar 2, 3, 4 órdenes de magnitud. ¿Tá? Acá vos tenés conductividades de cientos de microsiemens y allá tenés de miles de microsiemens. ¿Tá? ¿Por qué? Porque allá tenés 34 gramos de sal por litro y acá no llegás a 1 gramo de sal por litro, de todas las sales. 0,7. Pero eso no es gramos por litro. Los TDS sí. La conductividad aquí nos dio casi 400 microsiemens, 300 y algo. Eso en términos de agua dulce es un valor medio un poquito alto. Acá un fenómeno que pasa, no sé si te acordás, dice que lo vimos una vez en un temporal, porque uno dice, la conexión con el mar es superficial, pero no es solo superficial, puede ser subterránea. Lo que vimos una vez en un temporal fuerte fue cómo empieza a entrar agua salada. Yo le iba a preguntar que justamente y empezás a medir conductividades altísimas. ¿Cómo influía el corte de circulación en el agua? ¿Cómo era? El agua salada, densa. Sí. Claro. Esos puntos, muchachos, los vamos a analizar después en profundidad, porque hacia el final del curso, cuando analizamos casos
concretos y sobre todo cuando los miramos desde el punto de vista de la restauración, un caso que vamos a analizar es pero hoy no los vamos a bombardear más de información. Digo, con esto ha sido suficiente. Bueno, un placer. Muchas gracias. Yo espero ya que hoy, bueno, ustedes ya estuvieron acá, para el resto de la gente poder ponerle los videos a disposición hoy mismo, si es posible, en el correo de fin de semana. Lo que sí voy a subir hoy es una clase que sería para escuela. ¿No? Para el próximo encuentro.